Hermana, en esta tarde, en primer lugar, quiero darles la más cordial bienvenida a todas las hermanas que están presentes. Tal vez hay algunas de las hermanas que recién han ingresado a nuestro grupo del grupo femenino. Puede ser que estén presentes por primera vez y le quiero dar la bienvenida con mucho cariño a esas hermanas y Dios quiera que continúen asistiendo por Zoom, todavía por Zoom, y ya esperamos en el Señor de que pronto podamos estar todas en forma presencial. Un gusto ver a las hermanas, a las que ponen su camarita. Me gusta verle las caritas. Realmente es más cercano, ¿no? Esa relación por Zoom es más cercana cuando vemos la carita. Si pudieran poner su carita es mejor que solamente el nombre. Entonces, hermanas, sean ustedes todas muy bienvenidas, las locales, las de fuera, las de internacionales. Que el Señor las bendiga, hermanas, y que este tema nos haga reflexionar en la obra de Cristo en la cruz. Vamos a empezar, hermanas, con un breve repaso sobre el tema anterior. El tema anterior también es una serie que se llama En pos de Él, en pos de Jesús. Y el tema anterior se llamaba negándose a sí misma, niéguese a sí misma. Y toda esta serie se basa en el versículo que está en Mateo 16:24, que la mayoría lo sabíamos la semana pasada de memoria, que dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Un versículo paralelo lo tenemos en Lucas 9:23. Ofelia va a estar ahora de mi ayudante porque algo le pasó a mi PowerPoint. Entonces Ofelia va a estar, cada rato le voy a decir, continúe Ofelia, ¿ya? Van a disculpar, hermana. Ofelia, la siguiente. Este mismo versículo lo tenemos en Lucas 23, que dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Aquí nos aumenta este poquito. Nos dice cada día, pero que tiene un gran significado para nosotros. No es tomar la cruz una sola vez en la vida, sino tomarla la cruz cada día, día a día, y sígame. Vemos que este versículo también significa lo mismo, pero tiene un plus, como le podemos decir. Ahora vamos a la siguiente. Yo, Ofelia, te voy a decir siguiente. ¿Me escucha? Ah, ya, ok. En estos versículos tenemos unas palabras claves. Dice, si alguno quiere. Jesús está dando lugar para que sus discípulos en ese tiempo y nosotras en el tiempo que nos ha tocado vivir, decidamos libre y voluntariamente si queremos seguirlo o no. Dice, si alguno quiere, es como que yo les diga a ustedes, hermanas, si alguna quiere, puede solicitar el tema a la hermana Claudita González. No es una orden, solamente es una sugerencia. Es una petición que ustedes la pueden aceptar o la pueden rechazar. Entonces aquí Jesús nos está poniendo en esta situación. Nos dice, si alguno quiere. Por eso fue que ahí en el bosquejo les puse tenían que hacer ustedes una respuesta, como decir, a una pregunta que dice, coloca tu nombre en lugar de la palabra alguno. Por ejemplo, yo tendría que poner, si Anita quiere venir en pos de mí, niéguese a sí misma, tome su cruz y sígame. O si Sabrina, o si la hermana si Rosario, si Virginia, si Nancy quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí misma, tome su cruz y sígame. Entonces, hermana, esas son las palabras claves de este versículo. Dios
no quiere que le sigamos a la fuerza ni por obligación, hermanas. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado, cuando nos creó, nos ha dado libre albedrío. Quiere decir, tenemos el poder de decisión. Podemos decir que sí, podemos decir que no. Si ustedes se fijan y son lectoras de la Biblia, se van a fijar que muchas veces el Señor en el Antiguo Testamento le decía a Dios al pueblo de Israel, en esta mano, aquí está la bendición y aquí está la maldición. Escoge tú qué quieres. Bendición vas a tener. ¿Quieres maldición? Igual, tú escoges. Entonces el Señor es así. El Señor es un caballero, hermanas. El Señor no nos obliga a nada, porque el Señor sabe que quien le sirve por obligación es una discípula falsa, es una discípula hipócrita. Eso significa, ¿no? Si nosotros aceptamos seguirle a Él por obligación y no le seguimos por amor a Él, por agradecimiento a Él. Vamos, no sé si ustedes lo tienen su bosquejo a mano. Vamos a continuar con el bosquejo. Vamos al punto 2, que dice: Jesús luego plantea a sus discípulos y a cada una de nosotras 3 condiciones o requisitos que debemos cumplir si nuestra decisión es seguirle. Si cada una de las que están presentes le ha dicho, sí, Señor, te quiero seguir, o si hay alguna que está todavía con la duda porque no sabe qué significa seguirle, por ahí es una creyente nuevita y no entiende todavía qué significa esa propuesta del Señor, entonces está de repente dudando. Pero vamos a ir con el estudio poco a poco, vamos a ir dándonos cuenta qué significa esto de seguirle al Señor. Dice, debemos cumplir 3 condiciones o requisitos, nos pone el Señor, para poder seguirle y ser su discípula. La primera, niéguese a sí mismo. La segunda, tome su cruz. La tercera, sígame. Si usted se niega a sí misma, si usted toma su cruz, ahora sí está en condiciones de seguirme. Vamos a la siguiente, Ofelia. Ahora, hacia adelante. La siguiente. ¿Qué es negarse a sí misma? ¿Qué significa? En la anterior clase, en el anterior miércoles vimos qué significa, pero de repente algunas de las que están presentes hoy día no estuvieron. Vamos a recordar un poquito qué significa negarse a sí misma. Negarse a sí misma, ¿no? Se realiza poco a poco. Vamos a ver la pantalla, la siguiente imagen. Dice, se da la vida poco a poco. Nosotros cuando seguimos a Jesús vamos dando a cuentagotas nuestra vida. Por eso le puse ese título, se da la vida poco a poco, como un goterito, gotita a gotita. ¿Qué es entonces negarse a sí mismo? He puesto un resumen chiquitito del tema anterior. Dice, es renunciar a ser el centro de sí mismo. El centro de una verdadera discípula solo debe ser Cristo. Luego es tener la mente de Cristo, que nuestros pensamientos estén dirigidos por el Señor Jesucristo. Es no vivir para mí misma, ¿no? Sino para aquel que murió y resucitó por mí. Es hacer su voluntad, realmente significa, ¿no? Significa negarse a sí misma. Hermana, ¿te estás negando a sí misma? Dice la pregunta, ¿no? Para seguir a Cristo, ¿te estás negando? ¿A qué cosas o costumbres pecaminosas les has dicho no desde que aceptaste a Cristo como tu Salvador? Yo les doy un ejemplo, hermana, para que más o menos nos estemos dando cuenta de qué es decirnos a nosotras mismas no.
Yo, bien jovencita, no le puedo decir novelera, veía ciertas novelas, escogía, pero veía novelas. Hasta que vi que realmente el tema de las novelas, el centro de las novelas, no me convenía como cristiana, porque había mucho adulterio, mucha fornicación, muchas cosas de que no le convenía a mi mente ni a mis ojos estar viendo. Entonces, a pesar de que en ese tiempo me gustaban, dije, alto aquí. Me voy a decir no a mí misma y voy a dejar de mirar novelas porque no me traen para mi vida nada bueno, más bien me dan un mal ejemplo. Entonces, y de repente otra hermana puede dar su testimonio y decir, ¿qué dejó cuando recibió a Cristo? De a poquito vamos dejando cosas, no es que dejemos las cosas de la noche a la mañana, vamos, como les dije antes, de a cuentagotas. Entonces, vamos a seguir a la siguiente. Aquí me gustó esto que encontré en el internet que dice, negarse a sí misma es una disciplina espiritual donde uno antepone, quiere decir, pone de primero la misión, o sea, pone primero Cristo a la vida propia. Y uno da la vida a cuentagotas. Rara vez se da la vida de un golpe, en un solo gesto heroico. Se da la vida poco a poco, en detalles pequeños que avanzan la misión, encarnando el amor de Dios y el compromiso de Dios con la humanidad. Me gustó porque la verdad que muchas veces pensamos que tenemos que cambiar de golpe y muchas veces nos desanimamos cuando vemos de que tenemos cosas que todavía nos cuesta cambiar. Entonces el cambio, hermanas, viene poco a poco, pero cuando hay voluntad, vamos avanzando, pasos pequeños, pero vamos avanzando en el camino de la vida. Siguiente, por favor, Ofelia. Ahora vamos a nuestro tema de esta tarde, el segundo tema de la serie, ¿no? En pos de él, se llama Toma tu cruz. Me gusta esta imagen. A ver si la pueden ustedes observar, hermanas, la imagen. Ahí lo vemos a Cristo adelante con su cruz y atrás vemos cientos y cientos, miles de creyentes que están con su propia cruz. Entonces estos creyentes han tomado su cruz y están siguiendo a Cristo. La siguiente, por favor. Antes de entrar directamente al tema de qué significa toma tu cruz, quiero compartir con ustedes la historia breve de la cruz. ¿Ya? Dice, el método más antiguo de ejecución y tortura por el que el condenado era clavado en una cruz de madera y dejado allí hasta su muerte, era la crucifixión. Siguiente, Ofelia. Aquí vemos, hermana, una escena de la crucifixión. La crucifixión no nació con los romanos, nació mucho antes, muchos cientos de años antes de los romanos. Pero el Imperio Romano lo adoptó como un método de martirio, un método de ejecución. Y aquí vemos cómo lo hacían el imperio, los romanos, la crucifixión. La crucifixión, hermanas, fue utilizada ampliamente por el Imperio Romano. ¿Saben para qué? Para inspirar terror. Y era un símbolo de su crueldad. Ellos se hacían obedecer con sus súbditos por el miedo a la cruz. Siguiente. La crucifixión aquí era considerada como la forma más humillante de morir. Era una muerte lenta, dolorosa y vergonzosa, donde no solo la muerte tardaba en llegar,
sino que el condenado se convertía en un espectáculo público y objeto de burla. Aquí podemos leer lo que dice la imagen. Dice: los romanos obligaban a los condenados a llevar su propia cruz hasta el lugar de la crucifixión. Al mismo tiempo, el condenado se enfrentaba al ridículo, a las burlas y a los insultos de las demás personas en el camino a la muerte. El condenado, hermana, iba con su cruz y era como una procesión. La gente iba detrás del condenado o a ambos lados del camino y iba pasando el condenado y la gente lo insultaba, lo injuriaba, muchas veces hasta le seguía pegando. Entonces era un espectáculo tremendamente cruel. La siguiente, por favor, Ofelia. La crucifixión era considerada la forma más humillante de morir. Era una muerte lenta, dolorosa y vergonzosa. Ahí vemos, esta es una escena de la película La Pasión de Cristo que realmente, según dicen los comentaristas, fue la película que más se acercó a la realidad, al castigo que tuvo Jesús. Lo único que ahí en la cruz vemos como que Jesús estuviera agarrado de las manos con soga y en los pies que tiene un soporte. En la realidad no tenía eso. El cuerpo tenía que estar en una, ¿qué les puedo decir? En un ejercicio de subir a punta ¿qué les puedo decir? Hacer un esfuerzo tremendo de los músculos, subía y otra vez se cansaba y bajaba. Era un dolor terrible en las heridas que tenían en las manos y en los pies. Esta práctica, hermanas, se abolió en el año 337 después de Cristo durante el emperador Constantino. Este hombre la abolió esta terrible costumbre de la crucifixión y años después él se convirtió al cristianismo. Ahora vamos al siguiente punto. Dice, ¿cuál fue la razón de la cruz? Y ahí mismo está la respuesta. Cristo, ¿no? La razón de que fue a la cruz, él fue por nuestros pecados. Él no fue por los romanos. Él no fue por los fariseos. Él no fue por los sacerdotes. Él fue por nuestra culpa, por nuestros pecados. Ellos fueron nomás un instrumento que Dios utilizó para que Cristo vaya a la cruz. Pero la razón verdadera fueron nuestros pecados, hermanas. Que esto nos haga siempre recordar que todo ese sufrimiento que sufrió Jesús fue por causa de mis pecados y de sus pecados. No, muchas veces decimos, pero esta hermana ha pecado más que yo. No, no. Dios fue por los pecados que nosotros consideramos pequeños, medianos y grandes. Para Dios no hay tamaño de pecado. Para Dios el pecado es pecado. Y vamos a leer algunos versículos, vamos a leer la pantalla en 1 Pedro 3:18, ¿qué es lo que dice? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Al lado tenemos otro versículo que está en Hebreos 9:28 que dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Sigamos, hermanos. Cristo murió por nuestros pecados. Aquí tenemos dos versículos más que nos los aseguran. Nos dice, en Juan 1:29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a su lado dice, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Hermanas, recordemos que esta ley, ¿no? Esto que Dios
estableció de que el justo muera por el injusto a través de un sacrificio de sangre, fue desde el comienzo de la humanidad, hermanas. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hizo Dios? Dios mató a unos animalitos que no tenían nada que ver con el pecado de Adán y Eva. Podemos decir que ellos eran inocentes, pero ellos murieron, ¿no? Dios los mató para poder sacar de ellos su piel y poderles hacer vestidos para Adán y Eva para cubrir su desnudez. Desde ahí, Dios les enseñó a la humanidad que con lo único que se iba a limpiar el pecado era que un inocente muera por un pecador. Entonces, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Siguiente. La cruz, hermanas, fue el altar donde el Cordero de Dios fue inmolado por nuestros pecados. En el Antiguo Testamento vemos que el corderito era escogido con tiempo, tenía que ser perfecto, sin mancha, sin enfermedad, sin nada que le quite la perfección a ese animalito. Ese animalito era escogido para morir en un altar. Ese animalito le cortaban el cuello y derramaba su sangre. Y Dios, al ver la sangre de ese animalito, ¿no? La persona, el pecador, ofrecía a ese corderito y le agarraba la cabecita y le cortaba el cuello. Muchas veces esa persona lo había criado con mucho amor a ese corderito, a esa ovejita. ¿Y cómo sería su dolor al tener que ir y matar a esa ovejita que había criado con tanto cariño? Pero yo creo que eso era lo que Dios quería de nosotros, hermanas, que nosotros veamos que el pecado era algo tan horrible que causaba la muerte de alguien que no tenía culpa. Y ahí está Cristo. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí vemos al medio una imagen del altar con el corderito, pero ese corderito, ¿no? Cada año el pecador tenía que ofrecer un corderito para limpiar sus pecados, y eso era año tras año. Ese sacrificio era un sacrificio imperfecto. Hasta que Cristo murió en la cruz fue el sacrificio perfecto, porque cuando Cristo, el Cordero de Dios, murió en la cruz y derramó su sangre, no se necesitó más corderitos, y el Cordero de Dios, Cristo Jesús, nos limpia nuestros pecados de ahora y para siempre. ¿Sigamos? Ahí hay una pregunta que usted tenía que contestar. Dice, ¿puedes explicar por qué Juan el Bautista le llama a Jesús el Cordero de Dios? No sé qué contestó usted, hermana. Seguramente contestó bien. Le llamó el Cordero de Dios porque era el único ser sin pecado que cumplía con todos los requisitos, las condiciones de Dios para morir en el lugar de nosotros los pecadores. Entonces, ese era el Cordero de Dios. Ahora, vamos al tercer punto. Dice, ¿por qué Cristo Jesús quiso llevar la cruz y morir en ella? Bueno, por muchas razones, hermanas, pero no las vamos a ver todas las razones porque son muchas razones. Pero las razones más importantes vamos a verlas aquí he tratado de poner las más importantes en este estudio y por razón del tiempo no se ha podido poner más. En primer lugar, para mostrar su amor a los perdidos. En Romanos 5:8 dice, pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. Hay otra versión que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Otra de las razones, hermanas, es para reconciliar al hombre con Dios.
¿Qué significa reconciliar? En términos sencillos, significa abuenarse, ¿ya? Significa, el hombre estaba separado de Dios por causa del pecado, porque Dios es un ser santo y la santidad de Dios no le permite tener relación con el pecado. Entonces, Cristo tenía que morir para reconciliar al hombre con Dios. En 2 Corintios 5, 18 y 19 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Siguiente, Ofelia. ¿Por qué fue Cristo a la cruz? Para obedecer a Dios. Dice en Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. ¿Por qué dice se humilló a sí mismo? Hermanas, recordemos lo que dije anteriormente, que la muerte de cruz era la muerte más humillante para un ser humano. No había otra muerte más humillante. En Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo fue a la cruz para salvar a los pecadores. Siguiente. Otra razón por la que fue Cristo a la cruz fue para perdonar nuestros pecados. 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué fue Cristo a la cruz? Para justificarnos por su gracia y por fe. Hechos 13, 38 y 39 dice, por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de sus pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Ahí viene la justificación. Siguiente. ¿Por qué fue Jesús a la cruz? Para santificarnos. Hebreos 2:11 dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y en Juan 3:16 dice también por qué que Jesucristo fue a la cruz. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Es uno de los versículos más conocidos, creo, y el versículo que creo que todas lo sabemos de memoria, ¿no? Entonces es Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera, aquí está empezando, está en otra versión. La versión que la mayoría lo sabemos es, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahora, hermanas, hay una pregunta en su bosquejo. Las que tienen su bosquejo, yo creo que la contestaron, dice, ¿cuál de estas acciones que realizó Cristo tú las puedes imitar y cómo? A ver, ¿cuál de estas acciones usted podría hacer, hermana? ¿Ah? ¿Cuál de estas acciones podría usted hacer? ¿Usted puede mostrar su amor para con los perdidos? Podemos, ¿no es cierto?, mostrar nuestro amor para los perdidos. Podemos hablarles de Cristo y así demostrarles nuestro amor. Y en otras maneras también. Después, ¿qué más podemos hacer por ellos? ¿Podemos reconciliar al hombre con Dios? Sí, porque Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Cuando les predicamos el evangelio, ¿no?
y esa persona acepta a Cristo, se reconcilia con Dios. ¿Podemos obedecer a Dios, hermanas? Sí podemos, ¿no es cierto? Podemos. ¿Podemos salvar a los pecadores? Nosotros no podemos, solo Cristo, pero podemos predicar, como les decía antes, la palabra del Señor para que ese pecador o esa pecadora se salve. ¿Podemos justificar por su gracia? No, nosotros no podemos justificar. Es Cristo el que justifica. ¿Podemos nosotros santificar a alguien? Tampoco, ¿no, hermana? Es Cristo el que santifica. ¿Podemos dar a alguien vida eterna? No, no podemos. Solo Cristo puede dar vida eterna. Entonces hay cosas que nosotros podemos hacer y hay cosas que son solamente, ¿no? Un acto de Dios, una obra de Dios. Vamos al siguiente. ¿Cuál fue el propósito de la cruz? ¿Cuál fue el propósito de la cruz, hermanos? Aquí tenemos, vamos a ver 3 propósitos de la cruz. El primer propósito es la sustitución o la expiación en la cruz. ¿Qué significa sustitución? Sustituir es tomar el lugar de una persona y ocuparlo uno. Cristo tomó nuestro lugar. Él que era justo, tomó el lugar de nosotros los injustos. Jesús fue el sustituto voluntario. Nadie lo obligó. Él se dio a sí mismo. Él dice, a mí nadie me quita mi vida, sino que yo la pongo de mí mismo y la vuelvo a tomar, ¿no? Él no dice, nadie me obliga a mí, sino que Él fue el sustituto voluntario que ocupó mi lugar y el suyo en la cruz. Todas necesitamos, hermanas, un sustituto. No hay nadie que pueda decir, yo me voy a salvar por mis méritos. Nadie tiene el mérito suficiente para salvarse. Hay gente que piensa que por sus buenas obras se va a ir al cielo. No hay eso en la Biblia. En la Biblia no existe de que uno por ser muy buenito, por ser buenas obras, se va al cielo. Muchas veces nosotros decimos, ay, esta persona es tan buena que ya se ganó el cielo. Nadie se gana el cielo, hermanas, por las buenas obras. Solamente nosotros llegamos al cielo a través, ¿no? Por la obra del sustituto, que es Jesucristo. Nosotros somos culpables de pecar contra un Dios santo y los que pecan merecen el juicio de Dios. El perfecto Cordero de Dios tomó nuestro lugar pagando por completo el precio de nuestros pecados. Por completo, eso que quede bien en claro. Muchas veces hay personas que quieren aumentarle a la obra de la cruz algo. Ay, no, es que tengo que hacer esto másito, porque le falta. Es como que estuviéramos diciendo lo que hizo Cristo en la cruz no fue lo suficiente para salvarme. Le estamos quitando a la obra de la cruz. Nosotros, hermanas y amigas que nos visitan, no necesitamos más que al sustituto voluntario, a Cristo. Dice, pagando por completo el precio de nuestros pecados, asumiendo la pena y el castigo que nosotros merecíamos. Cuando tenemos hijos, hermanas, cuando nuestro hijo está sufriendo, ay, que quisiéramos estar en sus zapatos, ¿no es cierto? Ay, que quisiera ser yo la que sufro. Y lloramos, sufrimos más que él, pero no podemos. Quisiéramos sufrir en lugar de ellos, pero no se puede. El único que pudo sufrir en lugar de nosotros fue Cristo. ¿Sigamos? Aquí he escogido de todos esos versículos, algo que les quería decir, hermanas. Si ustedes están haciendo apuntes, es más, para mí, por ejemplo, ha sido más sencillo, a no ser que ustedes estén mirando por el celular. Pero cuando uno está mirando en su computadora o en su tablet, yo le saco fotos. Entonces así no pierdo el tiempo anotando, porque a veces no puedo anotar todo. Entonces a la pantalla le voy sacando fotitos. Eso se lo digo por si alguien quiere hacerlo. Bien, escogí este versículo de 2 Corintios 5:15 que habla de que
Cristo fue el sustituto de toda la humanidad. Dice así, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y por todos murió. Cristo murió por Marisabel, por Maggie, por Elena, por Dorita, por la hermana Lucía, por todas las hermanas, por toda la humanidad murió Jesús. Siguiente. El siguiente propósito de la cruz, hermanas, fue la satisfacción de la cruz. ¿Por qué se llama este punto la satisfacción? Porque en la cruz Cristo reconcilió al hombre con Dios en la cruz, ¿no? Por medio de su sangre, y Dios quedó satisfecho. La satisfacción de Dios en la cruz. Él quedó satisfecho. Y él dijo, no falta nada. Ahora el hombre puede ser, ¿no? Nuevamente, ¿qué les puedo decir? El hombre ya está listo para ser un hijo mío. Ya los pecados han sido borrados por la sangre de Cristo y ahora esa persona ha sido reconciliada conmigo. Nuevamente podemos tener comunión, yo con los seres humanos. Entonces, antes de morir, Cristo gritó victorioso, consumado es, que significa la deuda de tus pecados está cancelada. No se debe ya nada. Aquí hay un versículo que he puesto. Tenemos varios versículos acá, pero hay uno en especial. No sé, Ofelia, si puede pasar. Dice, Jesús nos reconcilió con Dios por medio de su muerte en la cruz. Eso lo dice a Pablo en Efesios 2:16. Él nos reconcilió. Otro versículo más he puesto ahí, muy bonito. Dice en Romanos 5:10, porque si siendo enemigos, escuchen la palabra, hermanas, éramos enemigas de Dios. Porque un pecador es una persona, como dice el hermano Adrian Rogers cuando él predica en El Amor que Vale, en la BBN, escucho yo sus mensajes, dice que el que peca es como poner el puño en la cara de Dios. Eso es pecar, como diciéndole a Dios, hago lo que me da la gana y me importa nada si a ti te gusta o no te gusta. Eso es pecar, hermanas. Ponerle el puño en la cara de Dios y enfrentar a Dios. Eso es pecado. Entonces dice, porque si siendo enemigas, fuimos reconciliadas con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Hermosos versículos, hermosos pasajes, hermanas, que nos hablan, que nos dan la esperanza, no esperanza, porque ya la vivimos, nos dan la hermosa noticia de que somos reconciliados. Y el siguiente, hermana. ¿Cuál fue el propósito de la cruz? Otro de los propósitos de la cruz fue la salvación victoriosa de la cruz. El Señor Jesucristo en la cruz derramó su preciosa sangre y a través de ella nos limpia de todos nuestros pecados y nos regala la salvación y la vida eterna. La salvación, hermanas, está casada, como decimos nosotros cuando decimos, esto está casadito, esto con esto va. La salvación está casada con la vida eterna. Usted se salva y Dios les regala la vida eterna. La verdad es que todos los seres humanos tenemos vida eterna, porque cuando nosotros morimos, este cuerpo muere, nuestra alma, nuestro espíritu no mueren, ya seamos salvos o no seamos salvos. El que es salvo, cuando muere, la vida eterna, ¿no? La va a pasar con Cristo. Pero el que no es salvo, el que es pecador, la vida eterna la va a tener también, pero la va a pasar en el infierno. Esa es la diferencia. Vamos a leer un versículo de esta
de este punto, dice en Hechos 4:12, de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo, no hay bajo el cielo. Escuchen bien lo que dice la palabra de Dios, hermanas, la palabra no miente. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. No hay, Pablo, no, en el nombre de Pablo no puedo ser yo salvo. En el nombre de Pedro no puedo ser salva. En el nombre de Juan no puedo ser salva. En el nombre de su madre, de María, de la Virgen María, una mujer única, excepcional. Fue su mamá, lo crió con amor y sufrió mucho, pero no por eso podemos ser salvas por ello. Solamente por Cristo. ¿Saben por qué? Porque el único que me sustituyó en la cruz fue Cristo. Nadie más. En la cruz no me sustituyó la Virgen María, no me sustituyó el apóstol Pablo, no me sustituyó el apóstol Pedro, no me sustituyó mi mamá ni mi papá, fue Cristo, el único que podía sustituirme. ¿Ya? No hay otro. Por eso este versículo es muy lindo y muy bueno que lo memoricemos, que no hay salvación porque debajo del cielo no hay otro nombre que se le ha dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces, hermanas, hay una pregunta aquí para ustedes. ¿Cómo demostró Jesús su empatía con nosotros, con usted? ¿Qué es empatía, hermana? Yo creo que, no sé si alguna no sabe lo que significa empatía. Empatía significa ponerse en los zapatos del otro. Cuando alguien sufre y yo voy, lo consuelo y lloro y también me duele mi corazón y no tengo paz hasta que esa persona esté consolada, siento empatía por ello. Me pongo en su lugar. Esa es la forma en que Jesús tuvo empatía por nosotros. Tuvo empatía por mí. Él sabía que si yo me iba al infierno, lo que yo iba a pasar la eternidad en ese lugar de tormento. Entonces Él se puso en mi lugar y Él murió para que yo no vaya a ese lugar. Fue empático conmigo y es empático con usted, hermana, o amiga, si está usted por primera vez acá y no es creyente, sepa que Jesús es empático con usted y usted lo único que tiene que hacer es aceptar esa obra de Cristo, aceptarlo a Cristo y decidir de que Cristo sea su Salvador. Ahí está, me encantó esta reflexión que dice, Jesús no murió en la cruz para hacerte rica, próspera, saludable o exitosa. Él murió en la cruz para hacerte, ¿qué? Hija de Dios. Y eso basta. Basta con eso. Porque al ser hija de Dios tenemos todos los derechos, ¿no? Todos los derechos que Dios nos da como hijas. Imagínense ser hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, hermana, no pensemos que Dios nos salvó para hacernos millonarias, para hacernos famosas, para hacernos, ¿qué les puedo decir? El cerebrito de la clase o una persona súper extraordinaria. No, nos hizo para hacernos sus hijas y de ahí ya nos da todo lo demás. Siguiente. Ahora vamos a... ¿Qué significa tomar la cruz? ¿Qué significa tomar la cruz? Ya estamos dentro de nuestro tema. ¿Qué significa tomar la cruz? Las palabras del Señor Jesús que se encuentran en Mateo 16:24 y en Lucas 9:23 se encuentran también en Lucas 14:27. Quisiera que lo ponga Ofelia. Lucas 14:27 que dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Este versículo tiene algo más que no tienen los otros. ¿Qué tiene? Tiene una advertencia, hermanas.
tiene una advertencia, amiga querida, que no tiene a Cristo en su corazón. Si usted no lleva su cruz y le sigue, usted no puede ser su discípulo. ¿Y qué es ser discípula de Jesús? Es ser su imitadora, es ser su hija, que lo va a imitar, que lo va a amar, que lo va a obedecer. No puede ser su discípula. Es triste eso, hermana, si nosotros no lo estamos haciendo. Dios nos da todos estos temas para que nosotros reflexionemos. A mí me ha hecho reflexionar bastante, ¿no? De que tengo que luchar cada día con la cruz encima para ser la discípula que agrade a mi Señor. Lo que no vamos a ver, en primer lugar, antes de ver qué significa ser discípula, vamos a ver qué significa, diré, tomar la cruz, qué no significa tomar la cruz. Vamos a empezar por acá. Muchas personas interpretan la expresión bíblica tomar la cruz como una penosa carga que deben llevar en la vida, ¿no? Muchas personas ustedes han debido escuchar y tal vez ustedes también lo han debido decir. Ay, dicen, estoy cargando con mi cruz, ¿no? Y tal vez decimos por tener una relación matrimonial tensa y vemos esta imagen donde vemos una pareja que están con una relación bastante tensa, parece que están peleados. O tal vez decimos, estoy cargando mi cruz porque tenemos problemas con nuestros hijos, ya sea pequeños, adolescentes, adultos, nunca faltan los problemas. Siguiente. La siguiente, por favor. Puede ser que nosotros pensemos que llevar la cruz o cargar la cruz es tener una enfermedad dolorosa, larga, molestosa, o tal vez un trabajo estresante, difícil, con un jefe tirano, ¿no? O tal vez estamos en una situación de necesidad. Aquí vemos una madre sola con 4 hijos, pero como una escalera, una casita muy humilde, muy pobre. Y pues para esa madre puede decir, mi cruz es mi pobreza. Mi marido me abandonó y esta es mi cruz que estoy yo cargando. Aquí vemos una mujer, ¿no? Que está con una cara de tristeza, de autocompasión. Ella misma se está sintiendo compasión por ella, ¿no? Entonces, hermana, puede ser que nosotros pensemos que eso es llevar la cruz, pero eso no es llevar la cruz. ¿Qué puso usted cuando se le preguntó, ¿estás cargando una cruz en este tiempo? ¿Cuál? No sé, porque somos muchas acá y difícil sería que cada una me conteste. Pero vamos a ver si contestó de forma correcta o no, cuando terminemos de ver qué es lo que Jesús quiso expresar cuando dijo, toma tu cruz y sígueme. Siguiente, Ofelia. A ver, un ratito, Ofelia querida, ¿quiere irse para atrás un ratito? Eso, nos vamos a quedar ahí un ratito. Cuando Jesús llevó su cruz al Calvario para ser crucificado, hermanas, nadie en ese tiempo pensaba en la cruz como un símbolo sinónimo de sufrimiento, de sufrir algún problema o alguna dificultad con la familia, alguna dificultad laboral, algún problema de salud. La cruz no significaba nada de eso. La cruz significaba una sola cosa, la muerte más dolorosa y más humillante para un ser humano. Ya lo he vuelto a repetir. Debido a que los romanos obligaban a los condenados a llevar su cruz, ¿no? Ese reo, a través de todo el camino donde lo iban a crucificar, sufría burla, ridículo, ¿no? Insulto, hasta que llegaba a la cruz. Y en la cruz todavía, ahí seguían insultándolo. Pero hay un pero ahí.
El Señor Jesucristo cambia este significado de odio, de humillación, de muerte, y lo transforma en amor supremo, en gloria, en vida. En este acto de cargar su cruz, Jesús nos dice que sobre él llevaba todos nuestros pecados, nuestros dolores, nuestras enfermedades, y toda nuestra humanidad él la cargaba en la cruz. Entonces, llevar o tomar la cruz no se refiere a soportar a un marido borracho, tal vez, ¿no? De repente a un marido ocioso que no lleva el dinero para la familia, o tal vez una enfermedad, o tal vez un hijo que es rebelde, o una situación económica desfavorable, ¿no? O tal vez también, hermana, pensamos que estamos sufriendo, claro, a veces sufrimos, pero sufrimos porque nosotras mismas hemos provocado, ¿no? Este sufrimiento a través de acciones, reacciones y decisiones incorrectas. Entonces, esas reacciones, decisiones y acciones incorrectas han provocado algo que nos está haciendo sufrir, algún problema. Pero esto no es lo que la Biblia dice, tomar la cruz, no, porque tomar la cruz se refiere a sufrir por causa de seguir a Cristo, no por causa nuestra, no por causa de nuestros errores, no, sino por causa, ¿no? De seguir al Señor Jesucristo. Eso significa tomar la cruz. Entonces, ahora sí, Ofelia, podemos pasar y vamos a ver qué significa tomar la cruz. Dice, la cruz es un símbolo de dolor, sufrimiento o sacrificio por seguir a Cristo y hacer su voluntad. Eso es tomar su cruz. Símbolo de dolor, sufrimiento o sacrificio por seguirle a Cristo y obedecerle. ¿Qué es tomar la cruz? Es imitar el ejemplo del Señor Jesús, manso y humilde de corazón. Es vivir bajo la guía del Espíritu Santo. Es ser una sierva de Dios dentro de la iglesia y también fuera de ella. No ser una cosa en la iglesia y por fuera ser otra persona totalmente diferente. Es amar a los hermanos y apoyarlos en sus sufrimientos, en sus dolencias, en las injusticias que pueden sufrir, en sus necesidades. Si es que nosotros las podemos, ¿no? Podemos nosotros apoyar a los hermanos en alguna de esas circunstancias o en todas esas circunstancias, hacerlo. Es perdonar a los que me ofenden, sabiendo que Jesús perdonó en la cruz a aquellos que lo crucificaron. Él estaba en la cruz y él estaba diciendo, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Y nosotros muchas veces nos resentimos, somos unos cristales de roca que rápido nos enojamos, que rápido estamos resentidos porque alguien nos hizo alguna cosa. Imagínense si hubiéramos sufrido la cruz. Hermanas, tenemos que aprender a perdonar. ¿Qué significa tomar la cruz? Es sentir empatía por el crucificado o por el que quieren crucificar. Muchas veces nosotros a alguien lo quieren crucificar, es un decir de que a alguien lo quieren culpar, a alguien lo quieren destrozar, ¿no? Y nosotros todavía le echamos fuego a eso, en vez de ayudar, colaborar, ¿no? Tratar de ayudar para que esta persona no sea maltratada, ¿no? Entonces, eso es. Y por quien quieren crucificar, así como lo hizo, ¿quién le ayudó a Jesús a llevar su cruz? Es tomar decisiones que tal vez no me agraden o me saquen de mi zona de comodidad por amor a nosotras mismas, no. Y por dentro nos morimos. Ay, ahorita tengo que hacer esto, tengo que estudiar mi tema. Ay, están dando mi serie en la televisión, me voy a perder un capítulo. No, señora. Usted no mira serie, usted no mira novela, usted lee su Biblia y usted estudia.
¿no? Porque usted está siguiendo a Cristo y esa es su obligación como, ¿no? Como seguidora de Cristo. Ay, es que quería hacer esto otro, que quería comprarme esta cosita, había juntado este dinerito. Ah, pero el hermano está en necesidad. Ese hermano está en necesidad, está muy enfermo, no tiene plata. Y usted quiere comprarse ese dinerito, lo está guardando para de repente para su vacación en Cancún o en Punta Cana. Ah, venga ese dinerito. Primero es el hermano en necesidad y después Dios le va a dar oportunidad para que en otra pueda irse donde usted pueda irse, ¿no? Eso es tomar su cruz, hermanas, cuando nosotros estamos obedeciendo a Dios, amando a Dios y a nuestros hermanos. Es cumplir con el propósito para lo cual Dios me creó, siendo mensajera del Evangelio de salvación y para su honra y su gloria. Entonces, eso es tomar la cruz o llevar la cruz. Sigamos, hermana. La siguiente. Esto me encantó, esta reflexión que habla de la cruz. Dice, toma tu cruz, sin importar a dónde te lleve. Toma tu cruz, sin envidiar el camino por el que la cruz lleva a otros. Muchas veces envidiamos la cruz de nuestros hermanos. Ay, cómo no, la cruz que estoy llevando muy pesada, la del hermano más liviana, y así nos podemos nosotros a comparar las cruces, ¿no? Toma tu cruz sin renegar. Toma tu cruz sin creer que mereces una mejor cruz. Dios sabe de que eres capaz y por eso te dejó esa cruz en tus manos. Dios, hermanas, a cada uno nos da una cruz diferente, porque usted y yo somos diferentes. No hay dos personas iguales, entonces no hay dos cruces iguales. Agarre la cruz que Dios le da y dé gracias a Dios, porque esa cruz que le ha dado Dios es para que usted crezca como hija de Dios, como cristiana. Siguiente. Dios nunca te dará más de lo que puedes cargar. Así que carga tu cruz y alégrate en el premio. Siguiente. Vamos ya para terminar, hermana. Vamos a las conclusiones de qué es tomar la cruz cada día. Esta expresión conlleva la idea de que por causa de caminar tomando la cruz y siguiendo a Cristo, vamos a sufrir dolor, tal vez soledad, nos sintamos solas, perdamos amigas, perdamos familiares. Muchas veces vamos a perder hasta trabajos. Burlas, incomprensión, tropiezos, tentaciones, oposición, etc. Además tendremos que sacrificar muchas cosas que antes las teníamos en primer lugar en nuestras vidas. Vamos a tener que ponerlas de último, a la cola. Llevar la cruz nos identifica como hijas de Dios. Él no acepta a nadie que quiera servirle sin cruz. Si usted quiere servir a Cristo, tiene que llevar su cruz. Tomar la cruz es una disciplina espiritual. Es andar en el espíritu y morir al viejo hombre. Disciplina, hermana, lo hemos estudiado el año pasado. Es tener el hábito, hacerlo cada día, así como en un gimnasio repetimos los ejercicios una y mil veces hasta que los logramos hacer sin dificultad. Eso significa tener la disciplina de llevar la cruz. El día que aceptamos a Cristo como Salvador, comenzamos a llevar la cruz y debemos continuar hasta el fin sin soltarla. No la dejemos a la cruz a un ladito. No la soltemos, hermanas. Pidámosle, Dios, vamos a ver al final de que Cristo está con nosotros ayudándonos a soportar la cruz. Una cristiana que toma su cruz va cambiando poco a poco, día a día, con la ayuda del Espíritu Santo. Aquí vamos a ver un saltito, demos Ofelia, vamos a ver un versículo. Dice, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotras, este mensaje es el poder de Dios. Volvamos al anterior. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a poder cargar nuestra cruz, llevar nuestra cruz, ¿no? Tomar nuestra cruz.
con el poder. El poder, la cruz, Dios, ¿no? Nos va a dar el poder de poder cargar nuestra cruz. Por lo tanto, toma tu cruz. A veces decimos toma tu cruz. A veces en otros versículos dice lleva tu cruz. O nosotros decimos a veces carga tu cruz. Es un llamado a la entrega absoluta al Señor. Es estar siempre disponibles, dispuestas y obedientes a Él y ser movidas por su amor para que todo lo que hagamos sea para su honra y su gloria. Eso es cargar, eso es tomar la cruz, eso es llevar la cruz, hermanos. ¿Sigamos? ¿El siguiente? Para mí, hermanas, este versículo es uno, porque hay muchos, de los que resume el significado de lo que es tomar la cruz, llevar la cruz. Está en Romanos 12, 1 y 2. Dice, así que hermanas, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de sus entendimientos para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, Dios no nos pide que nos maten en la cruz de forma literal. No, nos dice que muramos, pero que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio, pero en sacrificio vivo. Que nos sacrifiquemos en vida. Y que no nos conformemos a las costumbres de este mundo. Que no tomemos forma de este mundo. Que no andemos pendientes de la moda del mundo. Sino que nuestro entendimiento esté centrado, ¿no?, en la voluntad de Dios. Siguiente versículo. Para terminar, hermanas, quiero terminar con estas palabras del apóstol Pablo, que el apóstol Pablo fue el único de los que escribieron en la Biblia y dijeron, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Dice así, Gálatas 2:20. He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, quien me amó y dio por mí. Hermanas, no pensemos, a veces nos da miedo, hermanas. ¿Saben por qué? Porque Jesús también, antes de subir a la gloria, ¿cuál fue su última promesa? Su última promesa fue que Él estaría con nosotros cada día a día, estaré con ustedes, dice, ¿no? Todos los días hasta el fin. Entonces tenemos la mejor ayuda. El Señor Jesucristo nos va a ayudar a cargar la cruz hasta el fin. Que el Señor las bendiga, hermanas.